que lideramos acá en Campus Norte de la UNC. Quiero, quiero agradecer a Campus Norte, a la universidad, a Marcelo Conrero, nuestro prorector, y a todo el equipo de Campus Norte por darnos el soporte y el espacio para poder dar este encuentro. Eh, en primer lugar, quiero destacar la importancia de que estemos teniendo esta conversación porque es importante darle contexto a los atributos naturales dentro de la matriz económica, que muchas veces se suele brevemente separar y son parte de lo mismo, ¿no? Por eso este encuentro titulado ¿Cómo se financia la conservación de la naturaleza? Vamos a conversar con un especialista de alto calibre sobre estos temas, ¿no? Es una enorme satisfacción nuestra desde el nodo poder estar dando este encuentro y esperemos que sea de agrado de todos los presentes. Para quienes no nos conocen, Campus Norte de la UNC es una apuesta que hizo la Universidad Nacional de Córdoba para fortalecer el vínculo con todo lo que es sector productivo, organizaciones, instituciones y la sociedad. Es un espacio donde generamos nuevas capacidades, conectamos conocimiento con desafíos concretos y desarrollamos propuestas de formación vinculadas con transformaciones que están sucediendo en el entorno de hoy, ¿no? Algo importante que sucede dentro de campus es una vinculación directa entre el sector público, privado y la academia, y esto se refleja en los distintos nodos que lidera Campus Norte. Nuestro nodo, el nodo Carbono Neutralidad, una iniciativa donde participamos junto a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Córdoba, la Bolsa de Cereales, LatCarbon, el Clauto y muchísimas organizaciones que vemos la necesidad de tener un espacio para tener estas conversaciones, ¿no? Dentro de este espacio trabajamos con distintas verticales, dentro de las cuales una de las verticales es generar este tipo de encuentros, como así también una de otras verticales es generar trayectos formativos, ¿no? Que demanda el mercado. En base a eso, queremos anunciarles que estamos ya habilitadas ¿Qué? las preinscripciones para los trayectos de huella de carbono organizacional y de huella de carbono de evento dentro del marco de nuestro programa Huellitas 360. Vamos a estar comunicándoles en estos días los detalles de cuándo iniciamos actividades, materiales, contenidos, programa y demás. Es un trabajo que se viene liderando entre varias organizaciones para poder llevar de una manera muy práctica, muy concreta, un trayecto formativo adaptado a la realidad de hoy. El primer trayecto va a estar iniciando los primeros días de septiembre y el segundo trayecto de eventos inicia en octubre. Así que, bueno, estén atentos a las novedades. Quiero pasar al tema de conversación de hoy, donde vamos a estar hablando sobre una temática muy importante que quiero comenzar planteando la siguiente pregunta. Dijeron. ¿Quién paga para conservar la naturaleza? ¿No? Una pregunta bastante simple pero compleja a la vez, ¿no? Y en base a esa pregunta, también quiero disparar la pregunta de si realmente podemos transformar la conservación de la naturaleza en proyectos financiables e invertibles acá en Argentina y América Latina, ¿no? Y para conversar sobre esto, tenemos el privilegio de contar con Rodrigo Rodríguez Torquis. eh, para quienes no lo conocen, Rodrigo es un especialista en políticas de desarrollo sostenible, cambio climático y finanzas para la naturaleza, licenciado en ciencias políticas con especialización en relaciones internacionales y realizó estudios de posgrados en gestión ambiental en la Universidad Nacional de San Martín y en políticas públicas en la Universidad de San Andrés. Fue Research Fellow en el MIT y ocupó importantes responsabilidades dentro del Estado Nacional. Entre ellas, fue secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Subsecretaría de Conocimiento para el Desarrollo, dependiente de Presidencia de Nación. Cuenta con una extensa trayectoria internacional vinculada con Naciones Unidas y negocios ambientales a nivel internacional.
Fue presidente del Marco Decenal de Consumo y Producción Sostenible de Naciones Unidas, miembro del Comité Directivo del Panel Internacional de Recursos de la ONU y copresidente del Grupo de Trabajo Agenda 2030 del T20, entre otras responsabilidades. Actualmente, Rodrigo es director de innovación para la sostenibilidad de la Asociación Sustentar, es secretario ejecutivo del Observatorio de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza de América Latina y Caribe y socio fundador de Nature Studio Global. Además, tiene una extensa actividad académica en distintas universidades. Bueno, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra y espero no haberte comprometido con las primeras preguntas. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Un placer, un gusto tener este espacio. Gracias ante todo también a la universidad y a vos, Gonzalo, por la invitación. Creo que está bueno tener esta clase de espacio de reflexión, ¿no? De pensamiento, porque creo que si dedicamos tiempo a dar estas conversaciones es porque no nos sentimos a gusto con lo que estamos viendo en este modelo de desarrollo, o que por lo menos tenemos algunas preocupaciones y creemos que merecemos algo mejor. Así que siempre que haya un espacio para charlar con estas cosas y desde el entendimiento de que nadie tiene ni idea cómo salimos de esto, eh, que no hay manuales ni decálogos para aplicar, sino que es tiempo de hacernos las preguntas adecuadas y de ser muy creativos, ¿no? Y ante todo de esto que estamos haciendo, conversar, pensar, intercambiar, porque estamos en un momento en el que el futuro se construye día a día, ¿no? Con las pequeñas decisiones que tomamos y que vamos a ir tomando en el próximo tiempo, en tiempos extremadamente desafiantes. Hago esta aclaración para decirles que todo lo que vamos a hablar son opiniones basadas en información y que muchas de estas cuestiones son simplemente casos o tendencias que uno ve en otros países, en otros territorios, y que justamente lo que nos interpela es pensar cuánto y cómo de lo que está sucediendo afuera podemos replicar nosotros en nuestro país, ¿no? Cuánto podemos traer a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra comunidad y aplicarlo para el bien. Solamente eso, una pequeña aclaración metodológica, ¿no? Y sin aburrirlos demasiado, yo voy a hacer una pequeña presentación sobre algunas ideas generales. No sé si están viendo mi pantalla. Ahí, esperemos un segundito, téngame paciencia. Ahí va, a ver. Ahí, sí, vamos bien, Sí, ahí gracias. estamos, Rodrigo. Sí, se ve. Eh, ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá? Cambio climático vemos ahí. Inundaciones, inundación. ¿Qué ven acá? Inundación. Yo no veo una inundación. Yo ahí veo autos que tengo que pagar porque soy una aseguradora, porque soy un banco y Destrozos, sí, iba a decir, daño. presté plata a estos señores para que se compren los autos y esta gente está endeudada y probablemente con esta situación me van a venir a decir, Rodrigo, no te puedo pagar. Y en la anterior lo que vemos son casas, talleres, fábricas, negocios de gente que también está endeudada, como estamos todos endeudados, y que por esta situación se le va a hacer más complicado poder pagar. Camiones que no llegan a destino, con lo cual afecta también la productividad, afecta el comercio y demás, y esto tiene un impacto económico. Entonces yo doy una vuelta de tuerca a la pregunta de Gonzalo: ¿quién paga por la naturaleza? Y yo digo, para saber quién paga por la naturaleza tenemos que preguntar por qué alguien paga por la naturaleza o debería pagar por la naturaleza, ¿no? Para ir un paso más. Ustedes saben que todos los años estamos muy atentos de lo que pasa en el Foro Económico de Davos, ¿no? En Suiza, que se juntan los grandes
dueños del capital global, de las grandes empresas, la tercera semana, entre la segunda y la tercera semana de enero, se juntan unas 1.500 personas, que son los grandes CEOs y los grandes dueños de las principales fortunas del mundo que manejan una parte importante de la economía global. Cuando a esa gente se le hace todos los años una encuesta, se le pregunta cuáles son los principales riesgos globales para la economía mundial, qué es lo que ellos ven como líderes empresariales, de cuáles son los riesgos que los complican a ellos en la operación de sus negocios. Cuando se les pregunta a 2 años cuáles son los principales riesgos sistémicos, identifican que dos de los principales 10 riesgos, a esta altura ya es casi un año y medio, ¿no? Porque esto fue en enero, ahora estamos en agosto, que dos son fenómenos climáticos extremos y contaminación. Dos son ambientales dentro de los 10 principales. Pero cuando se les pregunta a 10 años cuáles son los riesgos globales, identifican que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el décimo de los riesgos sistémicos para los negocios son ambientales. Fenómenos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, cambios críticos en los sistemas planetarios, falta de recursos naturales estratégicos y contaminación. En el medio de todo lo otro que ya sabemos. Entonces decimos, bueno, ¿por qué es que los principales ganadores del sistema, los principales tenedores de activos del mundo, identifican en lo ambiental el principal factor de disrupción y de riesgo para las economías? Por lo que vimos antes. ¿Por qué? Porque la degradación ambiental empieza a generar un riesgo sistémico, ya no por cambio climático, no por biodiversidad, no por algún factor específico, sino porque el ambiente en su conjunto está transitando un cambio ambiental global, sistémico, integral, que afecta las condiciones de la infraestructura básica sobre la cual se asienta la vida de los seres humanos. Eh, Hay un tema metodológico que hace un par de meses, participando con Gonzalo en el Argentina Carbon Forum, se planteó, que es cómo abordamos los seres humanos desde el multilateralismo la agenda ambiental. Ahí hay quizás un pecado original, que fue la Convención de Río de 1992, en la cual separamos la agenda ambiental en tres grandes agendas. Cambio climático se iba para un lado, y dentro del cambio climático estaban los que discutían adaptación y los que discutían mitigación, y tratar de que no se hablen demasiado entre ellos. La Convención de Biodiversidad, por otro lado, totalmente distinto, y la Convención de Desertificación, por otro lado, distinto. A eso después le sumamos las otras tantas, Minamata sobre el tema de mercurio y las otras. Pero básicamente lo que hicimos fue agarrar la agenda ambiental y separarla en pedacitos y armar tres maquinarias infernales de negociación que durante muchos, muchos años venimos tratando de discutir, jibarizando esta agenda y reduciéndola al mínimo. Lo que está sucediendo ahora es que el sector financiero, al ver que la degradación ambiental, que para un economista se considera una falla de mercado, porque básicamente en términos económicos la naturaleza es una externalidad. ¿Qué significa una externalidad? Es algo que no está integrado dentro de la ecuación económica. No me genera ni un costo ni un beneficio, no está dentro de lo que yo evalúo. Si contamino, lo externalizo y lo socializo, lo paga la sociedad. Y si genero algún beneficio, si yo soy productor de miel y aumento la polinización, a mí nadie me paga por esa polinización, entonces no me genera un beneficio, entonces no lo contabilizo dentro de como un beneficio. Ahora, ¿qué pasa? Esta noción sesgada de la economía clásica
no sé si clásica, de la economía moderna, porque la economía clásica es la que se basa en la lógica de oikos nomos, de economía, las normas del hogar, entendida como la administración de los recursos escasos para los fines múltiples y que tiene la misma raíz con ecología, que tiene que ver con la vida de todas las especies con su ambiente y esa interacción sistémica. La raíz eco de la economía tradicional conecta la ecología y la economía, la moderna, que solamente habla de administración de recursos, deja fuera la ecología o lo ambiental, lo cual genera un problema conceptual bastante complejo. Yendo al día de hoy y yendo a las primeras slides, lo que hoy plantean, particularmente el sector financiero, que es actuario, no es ideológico, no le importa en absoluto si depende de una convención o de la otra, cuál es la posición de los países o qué opinemos, en términos ideológicos, dice, hoy la degradación de la naturaleza y la degradación de los ecosistemas eh, está impactada por cambio de uso de suelo, por sobreexplotación de especies, por cambio climático, por contaminación, especies exóticas invasoras y demás. Eso está generando fuentes de riesgo, riesgo físico y riesgo de transición. Los riesgos físicos son afectación en la provisión de recursos, afectación en la regulación climática, en la temperatura, en la calidad del suelo, captura y filtración de agua, en todos los servicios ecosistémicos que dan base a la vida, y riesgos de transición que tienen que ver con regulaciones, políticas y precedentes legales que empiezan a generar un condicionamiento para el desarrollo como lo conocemos. Léase Acuerdo Unión Europea-Mercosur, viene con un fuerte componente de condicionamientos ambientales para poder acceder a la cuota y esos se consideran riesgos de transición. El CBAM, el programa de ajuste de carbono en frontera o el programa de trazabilidad de no deforestación, EUDR y demás. Estos riesgos físicos y de transición se traducen en riesgos económicos. Riesgos micro, porque me dañan los activos, porque se me inundó la casa o perdí el auto. Activos varados, porque yo tenía por ahí una fábrica en una zona que hoy es inundable. Afectación en los precios, inflación climática, disrupción de procesos, tengo que reubicar actividades económicas y demás. Y riesgos macro, porque esos riesgos micros se traducen en aumento de precios, en afectación de productividad, afectación del comercio, afectación de capital, cambios socioeconómicos y afectación en balanzas fiscales. Y esos riesgos económicos se terminan traduciendo en riesgo financiero, en riesgo estratégico, riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo de suscripción, de liquidez y operativo. Entonces ya empezamos a ver que la agenda ambiental ya no es tanto una agenda externa, una agenda de futuro y una agenda de responsabilidad social empresaria para pasar a ser una agenda central, particularmente relacionada al riesgo, y ese riesgo termina impactándome en mi capacidad y en el costo de acceso a capital. Básicamente me afecta la prima de riesgo y eso me encarece seguros, me encarece acceso a recursos y me genera limitaciones para acceso a mercados. Hasta ahora, lo que veníamos hablando era de mercados de carbono, porque acuérdense que el mercado de carbono nace en el 97 con Kioto, el mercado de carbono estamos hablando, y refería particularmente a un dolor que se podía curar con carbono hace 30 años, eh, que era el de las emisiones de gases de efecto invernadero. Recordemos, por esa época debemos haber estado en 0,5, 0,6 de cambio climático. Hoy probablemente estemos arriba de 1,5 grados, con lo cual la cosa cambió muchísimo. Y hoy lo que tenemos que hacer es empezar a integrar y balancear agendas social, ambiental, económica, de gobernanza y la ambiental toda junta, porque tenemos que trabajar sobre agua, biodiversidad, nutrientes en suelo, distintos químicos y contaminantes y otros tantos que seguramente iremos entendiendo a medida que los seres humanos vayamos comprendiendo mejor cómo funciona el planeta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, comentarios o seguimos y después hacemos intercambio? Sigo. Hasta ahora entonces lo que es interesante es empezar a ver que básicamente la naturaleza es una infraestructura crítica que sostiene la vida y que nos brinda una serie de
beneficios, ¿no? Esos beneficios pueden ser directos o indirectos, pero básicamente son servicios de soporte. La naturaleza sostiene procesos ecosistémicos, formación de suelo, de transporte y demás. Servicios de regulación, porque tiene regulación climática, de gases, calidad y cantidad de agua, erosión, fijación de suelos y demás. Servicio de provisión, porque nosotros de la naturaleza tomamos agua, tomamos recursos naturales, alimentos y demás, y culturales. Esto se entiende muy bien en el turismo. Claramente, si tenemos un lago muy bonito, vamos a tener mucha afluencia de turismo con mucha actividad económica, y si ese lago se ve degradado, vamos a tener seguramente una afectación eh, importante en términos de actividad económica, con lo cual tiene costos que son muy medibles. Eh, y a esto hago una aclaración: lo que se suele abordar en la agenda de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza, y aclaro algo, esto no significa en ningún modo reducir a la naturaleza por su valor económico, porque remarco algo muy fuerte, que es que la naturaleza tiene valor intrínseco. A diferencia de cualquier otra cosa, un teléfono, un auto, un reloj que tiene valor percibido, la naturaleza tiene valor intrínseco, la naturaleza tiene valor más allá de nuestra percepción de valor. Quizás es la vida humana y la naturaleza son lo único que tiene valor intrínseco. A todo lo otro le asignamos valor nosotros, básicamente. Es una cuestión subjetiva de que los seres humanos decimos que algo es más valioso u otra cosa, y después hay que ver el precio, que eso es parte de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Si tiene valor y tiene precio, o si tiene valor pero no tiene precio. Generalmente lo que se hace en estas políticas es hacer una valorización de servicios ecosistémicos para ver cuál es el aporte económico en términos monetarios del valor generado por la naturaleza para los seres humanos, y eso se toma como una referencia para informar políticas públicas, para apoyar decisiones económicas, para diseñar mecanismos financieros y para sensibilizar. No significa ponerle precio a la naturaleza, no sustituye la protección ambiental, no refleja todo el valor de la naturaleza, no garantiza decisiones justas y no es un fin en sí misma, sino que es un medio para entender costo-beneficio que nos conviene en términos de racionalidad económica. Vamos a ver un poco lo que está pasando en el mundo. En el acuerdo Kunming-Montreal de biodiversidad se planteó la necesidad y conveniencia de aumentar considerable y progresivamente el nivel de recursos financieros orientados para el financiamiento de las estrategias de biodiversidad y movilizar dinero concretamente. Y se planteó el impulso de distintos mecanismos para alinear flujo financiero hacia el cuidado ambiental, como ser pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda, seguros paramétricos y otros tantos, que hay unos 37. Ahora vamos a repasarlos muy en términos generales, pero quisiera ver algunas experiencias internacionales. A nivel regional, el caso concreto más famoso es el de el FONAFIFO, la ley 7575 de pago por servicios ambientales de Costa Rica, que ya tiene sus años, del año 97. Te muteaste, Ahí Rodrigo. está, Ahí alguien, está. alguien me muteó. Eh, los bancos de hábitat, que refieren a acuerdos entre privados para que una empresa, supongan, sea una empresa que tiene que hacer una autopista y tiene que pasar por un bosque y tiene que degradar, no sé, 500 hectáreas lineales de bosque, tiene la obligación de invertir en acuerdo con otro privado en preservar o restaurar otro bosque u otro ecosistema similar, como para compensar el daño ambiental generado. Eso dio lugar a los famosos créditos de biodiversidad. Después vamos a ver un poco que equivalen a una hectárea de un ecosistema determinado preservado, y que hay varias iniciativas para poder diseñar mecanismos y esquemas financieros e instrumentos concretos que tengan un mercado secundario y que puedan tener trazabilidad, alta integridad y demás. Eh, los esquemas de pago por servicio ecosistémico: México, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia,
Panamá, Ecuador, tienen esquemas de pago por servicios ecosistémicos, que son esquemas de transacciones voluntarias entre privados, donde un privado le reconoce al otro privado los esfuerzos relacionados al cuidado ambiental que redundan en pago por servicio ecosistémico. No tiene nada que ver con carbono, en donde hay una transferencia del derecho de reducción de emisiones, lo cual en el mercado voluntario, particularmente el argentino, es altísimamente polémico y que por las prácticas de mercado es también bastante, tiene muy poca buena fama. Distinto cuando hay un mercado regulado. Eh, pero básicamente los esquemas de pago por servicio ecosistémico generalmente apuntan a áreas de conservación, no unidades de carbono, eh, y generan incentivos económicos para que los propietarios y las comunidades lleven adelante acciones de cuidado ambiental como forma de aportar al aprovisionamiento de esos servicios ecosistémicos y que aquellos que son beneficiarios de esos servicios ecosistémicos paguen por ellos. Beneficiarios de agua pura en cantidad y en calidad, beneficiarios de polinización, beneficiarios de regulación térmica, de regulación hídrica o lo que sea. Eh, Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido tienen comités de capital natural en los últimos 4 o 5 años, en donde lo que hacen es juntar a las áreas de economía con las áreas de ambiente para hacer una evaluación de los servicios ecosistémicos que aprovisionan sus territorios y una valorización económica para también entender qué decisiones de política pública se pueden tomar para incentivar el cuidado ambiental y desincentivar la degradación ambiental. Me interesa mucho que veamos el caso de Chile, particularmente, porque nos queda acá cerquita y porque pasaron cosas súper interesantes. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero en 2023 Chile crea este Comité de Capital Natural, le pide apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Universidad de Stanford. Lo crean por un decreto del entonces presidente Boric. Junta al área de estadística y censos, al área ambiental, al área de Ministerio de Hacienda y hacen una valorización de servicios ecosistémicos, diseñan un marco institucional para una estrategia de valorización y de monetización de servicios ecosistémicos, con mucho trabajo con el sector privado. Corfo y las organizaciones del sector privado fueron muy activas en esto, desarrollaron diversas guías para integrar capital natural, o sea, beneficios económicos derivados de la integridad ambiental dentro de las políticas corporativas. Acordaron a nivel nacional con todas las fuerzas políticas la sanción de la ley 21600, que es una ley que establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad, y crean un mecanismo de pago por servicios ecosistémicos, creo que se llama retribución por compensación ambiental, algo por el estilo, pero es básicamente lo mismo. Eh, y estructuran un marco de gestión donde integran la biodiversidad dentro de la política pública como forma de mitigar riesgo financiero y estructuran un bono que lo lanzan este año, en enero de este año, por 4.400 millones de dólares, con un primer tramo de 1.400 millones de dólares, cuyo objetivo es justamente operacionalizar la política de biodiversidad y que han logrado una tasa del 3,9%. Para que se den una idea, en la Argentina una obligación negociable provincial está entre el 8 y el 9%. Creo que Neuquén, pero porque es Neuquén, con el tema vaca muerta, logró una tasa del 7 y pico, pero una tasa del 3,9%. Recordemos que la inflación global de Estados Unidos, la inflación del dólar, está en el 4,5% anual, con lo cual es tasa negativa, y tiene eh, dos cláusulas de que contra el cumplimiento de hitos de biodiversidad se reduce 0,275 la tasa sobre ese 3,9%. ¿Qué significa? Que a medida que uno va cumpliendo con los hitos de política ambiental, el mercado va reconociendo una reducción de tasa. Lo interesante es que sobre esta colocación de enero de 1.400 millones tuvieron 3,3 dólares de órdenes por cada dólar ofertado. O sea, de ese bono, por cada dólar
que se estaba emitiendo, hubo 3.3 inversores institucionales diciendo yo quiero financiar este bono. ¿Por qué? Bueno, gran parte de ellas empresas y gran parte de ellas mineras, que ven en la política de biodiversidad y áreas protegidas una política que permite mitigar riesgo financiero, particularmente riesgo también de hídrico, y que permite también generar beneficios en la evaluación de sus empresas y en el acceso a mercados, a pólizas y a créditos. Si vemos a nivel más global, Hola, sí, hola, ¿alguien dijo hola? Perdón. En el 2024, la Unión Europea sancionó la Ley de Restauración de la Naturaleza, con lo cual creó un mercado, lo que sería una hoja de ruta para un mercado de naturaleza, ya no de carbono, sino de áreas de conservación en ecosistemas críticos. Eh, Australia sancionó hace 2 años la ley de mercado para reparación de naturaleza. Reino Unido, la Biodiversity Net Gain, que también es básicamente una ley de restauración de naturaleza. Paraguay tiene la ley 3001 de valorización y retribución de servicios ambientales. Colombia, como les dije, tiene el Bancos de Hábitat, Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales, el Fondo para la Vida de la Biodiversidad. Costa Rica, como mencionamos, tiene la ley 7575. Brasil tiene el programa de pago por servicios ambientales y, como les comenté, Chile tiene la ley 21600, el marco institucional de biodiversidad. Paraguay, Perú, Ecuador tienen o están trabajando en distintas regulaciones impulsando mecanismos similares. Esto es un poco lo que les contaba de Chile. Vale la pena que la revisen, la ley 21600. Fue una ley muy discutida, muy acordada por distintos sectores, o sea, no es una imposición de un sector con respecto a los otros, es una ley que se discutió, se acordó, se trabajó en su implementación, e incluso con el cambio de gobierno, fueron particularmente los sectores los actores del sector privado los que dijeron, miren, esta política la construimos entre todos, no la modifiquen. ¿Qué necesitamos para poder llevar adelante esto? Bueno, en primer lugar, obviamente, decisión política de que la naturaleza tiene valor y que dependemos de ella. Pero básicamente, si queremos impulsar un mecanismo de este tipo para poder viabilizar eh, eh, financiamiento para el cuidado ambiental, tenemos que establecer seguridad jurídica, confianza en las inversiones, salvaguardas sociales y ambientales, muchísima transparencia, porque la confianza en esto es fundamental, asegurar el impacto efectivo del territorio, asegurar innovación financiera y impulsar innovación regulatoria institucional, no solamente ambiental. Esta es una agenda demasiado importante para que la manejen los ministerios de ambiente, que siempre fuimos las áreas pobres de los gobiernos. Esto demanda una articulación con las áreas económicas, con las regulaciones financieras, de manera mucho más integral y transversal en los gobiernos. La utilización de nuevas tecnologías para monitoreo, para certificación, para trazabilidad, para asegurar inmutabilidad y fortalecer capacidades institucionales, ¿no? Salir un poco de la lógica de visión por el ojo de la cerradura para poder impulsar visiones más amplias que permitan ver más allá de lo que vemos en lo concreto y lo inmediato. Hay algunas cuestiones que hay que definir, claramente un marco institucional sólido que brinde seguridad jurídica, transparencia y trazabilidad, definir la naturaleza jurídica de servicios ecosistémicos, establecer regímenes de máxima transparencia, asegurar participación pública, consulta previa, libre e informada, establecer estándares y mecanismos de medición, monitoreo, reporte y verificación, proveer esquemas de distribución equitativa de beneficios en los territorios. No puede ser que una parte de esa cadena se quede con la parte del león y que quede poco dinero para los propietarios, para las comunidades y los que llevan adelante estas actividades. Garantizar la permanencia en las actividades desarrolladas y obviamente prevenir la doble contabilidad, que es una práctica que en el mercado de carbono voluntario es un poco opaca y compleja. Voy a pasar esto un poco más rápido para ver algunos conceptos clave y abrir al intercambio. Hoy la degradación ambiental no significa que lo ambiental
deje de ser una cuestión de un imperativo ético, sino que hoy empieza a ser cada vez más un multiplicador de riesgo financiero y eso trae a la mesa a otros actores que no son ni los científicos, ni los jóvenes, ni las ONG. Hoy es el sector privado el que está cada vez más preocupado por la degradación ambiental, lo cual en algún punto es promisorio porque son actores que tienen mucho más peso e incidencia en la agenda pública, pero a la vez es más peligroso porque están respondiendo, porque están sintiendo en primera persona los riesgos ambientales y la degradación ambiental como un costo económico muy importante. Esto está en el centro de la discusión de la nueva arquitectura financiera internacional. Todavía hay muchas discusiones, pero hoy todos los organismos multilaterales, dentro de cualquier agenda G7, G20, Naciones Unidas y en cualquier discusión, el tema ambiental está sobre la mesa con el eufemismo que quieran. En algunos casos se le dice resiliencia, en otros se le dice naturaleza, en otros se le dice degradación ambiental, pero ya no es un tema que esté para soslayar. Por cuestiones ideológicas viene un país y no quiero que digan, hablan cambio climático, ok, le decimos como vos quieras, pero este tema impacta en el riesgo. Acá hay una gran oportunidad para el sur global porque somos los grandes proveedores de servicios ecosistémicos y de recursos naturales. Y hoy cada vez más desde la escuela económica más moderna y más actualizada y no tan ideologizada, se empieza a pensar la necesidad de integrar al ambiente y la naturaleza como base del valor, básicamente porque creo que todos comprendemos que sin naturaleza no hay demasiado para construir y que todos tenemos riesgos, vulnerabilidades y dependencias de la naturaleza y que eso impacta nuestra vida, nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad de comercio, nuestra capacidad de generar ecuaciones económicas. Eh, Hoy lo que vemos es que cuidar el ambiente suma valor o por lo menos reduce la afectación del valor. Eh, y lo que se está planteando es, paradójicamente, un nuevo esquema que vamos a empezar a ver cada vez más, que se llama soluciones basadas en naturaleza, que es ver cuánto de lo que estamos haciendo nos conviene empezar a reamigarnos con la naturaleza y en vez de pensar tanto obras grises, que por ahí son muy costosas o muy complejas de lo técnico, nos conviene restaurar un humedal, restaurar un bosque, restaurar un ecosistema que nos brinda una cantidad de servicios o reparos o mitiga riesgo de manera bien concreta y efectiva y muchas veces es costo eficiente. Después, si quieren, podemos ver algunos casos concretos. Hay una revolución regulatoria muy importante desde septiembre del 2024, hace exactamente 2 años. El ISSB, que es el Board de Instituciones Financieras Globales, que es una autorregulación de instituciones financieras privadas, eh, consagró el TNFD, que es el marco de identificación de riesgos, vulnerabilidades y dependencias financieras de naturaleza y empiezan a integrarlo dentro de la ecuación económica. Varios fondos de inversión muy grandes y bancos muy grandes ya están integrando TNFD en su toma de decisión y resultan en un cambio de conciencia con respecto a las vulnerabilidades y las dependencias que tenemos de naturaleza y muchas veces está cambiando en políticas corporativas para poder asegurarse que esos riesgos son identificados y son mitigados. Hay una reorientación de flujos financieros de muchos fondos que empiezan a plantear en listas de exclusión aquellas actividades que dependan de la degradación ambiental o que generen degradación ambiental. Y ahí quiero hacer una aclaración muy importante que esta nueva discusión tiene que ver con un enfoque de doble materialidad. Hasta ahora la agenda ambiental, y particularmente los mercados de carbono, referían a cuánto una actividad afectaba negativamente al ambiente, cuánto contaminaba, cuánto generaba emisiones de gases de efecto invernadero, cuánto impactaba en distintos factores o qué presión estaba generando sobre el ambiente. Lo que es interesante es que la agenda de doble materialidad ya no está viendo solamente el impacto de la actividad económica sobre el ambiente, sino el impacto del ambiente sobre la actividad económica. Y eso integrado dentro de la matriz de riesgo nos pone ante situaciones bastante complejas.
A la vez hay un proceso de innovación tecnológica y esquemas de medición, reporte y verificación extremadamente avanzados. Lo que vamos a ver al que quiera seguir estos temas, hay unos avances muy, muy interesantes en materia de geomonitoreo, sensores remotos, inteligencia artificial para integridad ambiental y demás. Y también hay una creciente demanda corporativa y social para empresas que pueden asegurar aprovisionamiento de suministros con menor impacto ambiental y con menor vulnerabilidad ambiental para asegurarme que no se me va a cortar la cadena de producción a partir de tener a los socios productivos adecuados. Hay una cuestión de evidencia y urgencia. En términos ambientales nos hemos pasado varios pueblos. Ya lamentablemente dudo que la agenda de la sostenibilidad nos lleve a algún lado. La agenda de la sostenibilidad era una agenda de hace 30 o 40 años. Si alguien cree que podemos sostener este rumbo de desarrollo y salir indemnes, me avisa por privado, hacemos una llamada y estoy muy feliz de escuchar todas sus razones. La realidad es que todos los informes científicos nos muestran que ya nos pasamos de los límites de no retorno y esos límites empiezan a sinergizar entre sí, con lo cual estamos corriendo contra el reloj. Sin meterle dramatismo, creo que es tiempo de tener una discusión adulta con respecto a dónde estamos en materia de degradación ambiental, no ideologizarla, plantear las mejores estrategias posibles, construir consensos y accionar. Y ante todo, accionar porque no tenemos más tiempo para seguir dilatando esta agenda y cada vez más la naturaleza se empieza a comprender como un activo estratégico, ¿no? Y empiezan a estructurarse también productos financieros relacionados a la mejora de la Sí, naturaleza nos hace con tarde, tasas realmente muy Sancho. convenientes. Paso muy rápido sobre distintos esquemas de pago por servicio ecosistémico. Están los clásicos de offsetting, como el carbono. También están los mecanismos de compensación, como los mercados los bancos de hábitat y mercados de biodiversidad. Instrumentos de deuda, que pueden ser canjes de deuda por naturaleza, por biodiversidad, por cuidado de arrecifes, por distintas cuestiones. Hay una nueva generación de bonos vinculados a sostenibilidad, relacionados a objetivos de reducción de emisiones, de biodiversidad, de comunidad, y empiezan a surgir también nuevos instrumentos relacionados a capital natural, o otros que lo que hacen es directamente medir los resultados ambientales de una actividad y a eso darle categoría de activo subyacente para vehículos financieros específicos. En concreto, se puede pensar en distintos instrumentos y mecanismos. Puede haber inversiones por rendimientos, instrumentos económicos, transferencias, distintos esquemas de negocios de sostenibilidad y de mercados, gestión financiera pública. Hay mucho para hacer en subsidios, tasas, impuestos, tarifas. Hay etiquetado de presupuesto a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, eficiencia financiera, ver un poco también la relación de nuestras partidas presupuestarias o de nuestros recursos o los fondos relacionados al riesgo al que están expuestos y gestión de riesgo, ¿no? Cómo reducir esos riesgos de manera concreta y efectiva. Hay muchísimas formas: financiación colectiva, creación de fondos empresariales como los fondos de agua. Hay 14 fondos de agua en América Latina. En Argentina tenemos el Fondo de Agua de Mendoza. Canjes de deuda, generalmente es para montos altos y son bastante costosos. Bonos verdes o bonos relacionados a sostenibilidad, fondos de inversión estatal, impuestos, tasas y regalías relacionados a mejora ambiental, tarifas y cargo. Puede haber una tarifa por el uso de agua en determinada cuenca para generar un fondo para acciones de restauración o regeneración, mecanismo de pago por servicios ambientales, multas y sanciones que pueden financiar un fondo específico, esquemas de compensaciones, esquemas de concesiones, esquemas de subsidios, fondos fiduciarios como vehículos que pueden ser bastante ágiles para poder alinear financiamiento para la biodiversidad,
empresas de conservación, certificación, esquemas de estándares o certificaciones, instrumentos negociables. Empieza a haber una nueva generación también de instrumentos financieros relacionados a beneficios ambientales, productos de seguros. Muchas compañías en el mundo están empezando a impulsar esquemas de seguros paramétricos, donde la emisión de la póliza se calcula sobre una prima de riesgo determinada de acuerdo a dónde uno está ubicado y cuál es el activo o la actividad que se está asegurando, esquemas de garantías, propuestas basadas en resultados, transferencias fiscales, reformas a subsidios perjudiciales. Recordemos que hoy seguimos financiando o subsidiando a nivel global muchas actividades que tienen impactos ambientales negativos. Esos impactos ambientales negativos cada vez más afectan de nuevo la prima de riesgo y eso termina encareciéndonos muchas de nuestras actividades. Es un mundo nuevo, el Foro Económico Mundial identifica 37, yo creo que no hay ninguno que uno diga, este es el que va, lo vamos a implementar, pero sí lo que podemos ver es abrir la cabeza y ver de todo esto cuál es el que sirve en Cruz del Eje, cuál es el que sirve en Carlos Paz, cuál es el que sirve en Río Cuarto y cómo lo puedo bajar concretamente. No creo realmente de nuevo que haya un librito que uno pueda aprenderse de memoria y replicarlo. Sí creo definitivamente que hay mucho sucediendo y es importante tener la cabeza abierta. Paso un chivo solamente para invitarlos a que se sumen. Como comentó recién Gonzalo al principio, yo estoy coordinando un observatorio de capital natural para América Latina y el Caribe, observatorio de capital natural y finanzas para la naturaleza. Lo conformamos con la Iniciativa Financiera de Naciones Unidas, con la CEPAL, con WICN, WWF, CSF, ICLEI de gobiernos subnacionales. Hay varias instituciones privadas, hay instituciones académicas como Fundación Bariloche, WRI. Están básicamente las principales organizaciones del mundo que están trabajando en estos temas. Y lo que estamos tratando de hacer es sistematizar esta información porque hay mucho sucediendo. La enorme cantidad está sucediendo en inglés y en el norte global. Entonces lo que nos proponemos del observatorio es tratar de traer esta agenda a América Latina en español y generar y difundir información, brindar capacitaciones para entender mejor esta agenda y poder sacarle provecho, promover la creación de redes por territorios y por temas para poder construir capacidades y poder generar más y mejores nodos y comunidades de expertos que puedan desarrollar estas iniciativas y una línea transversal de innovación tecnológica porque creemos que esto merece sin ninguna duda un desarrollo del sistema científico tecnológico latinoamericano porque tiene con qué y nosotros tenemos que establecer mecanismos, instrumentos y herramientas para poder medir de manera soberana los beneficios ambientales, el estado ambiental y poder también tener soberanía de datos, soberanía sobre esa información que levantamos, poder tenerla con sistemas informáticos y centros de datos propios que nos permitan ser dueños de la información sobre nuestro territorio. Así que los invito a sumarse al observatorio. Ahí estamos pasando permanentemente información de diversas cosas que están pasando tanto en América Latina como en el mundo, pero tratamos de enfocarnos lo más posible en América Latina para mantener nuestras cabezas abiertas y mantenernos actualizados e informados. Corto acá y si les parece, ahí les paso mi correo electrónico por si quieren tirar tomates y demás. Por suerte no duelen tanto los tomates virtuales. Y gracias por su paciencia. Quise darles como un paneo general. Seguramente hay mucho para conversar. Feliz de escucharlos e intercambiar ideas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. La verdad que es un placer cada vez que puedo compartir un panel con vos, escucharte. Se Todas me malas disparan. noticias y no sé cuál es el placer. Eso va por vos, digamos. Pero bueno, un día voy a dar buena noticia. Se me disparan una cantidad de variantes y de ramas para llevar la conversación, pero prefiero darle la oportunidad si alguien quiere abrir micrófono, plantear alguna pregunta. El espacio está abierto. Eh, ¿algún, algún valiente? Acá, por Enrique, acá. querido, ¿cómo ¿Cómo estás? andás, Gonza? Gracias por la invitación.
Rodrigo, un placer siempre escucharte, de verdad muy claro, y de verdad con un tema tan importante, ¿no? Para todos. Y sé de tu vocación de querer dejar un planeta mejor, o sea que sé que viene de adentro, así que realmente tiene un doble valor. Eh, mi consulta, mi pregunta es, ¿cómo ves vos, Rodrigo, cómo ven ustedes, pero digo, en este caso, el apoyo de las entidades financieras en Argentina para aquellas empresas que quieran hacer mejorar el proceso, ¿no? Bonos verdes, bonos de carbono. Digo, porque en nuestra experiencia, algunas cosas, tanto privados como públicos, hemos visto que por ahí los créditos son a 12 meses, 24 meses. ¿Cómo ves vos la incorporación del sistema financiero al apoyo de esta eh, necesidad? Lo dijiste en la introducción, pero bueno, quiero escuchar tu mirada puntualmente para Argentina. Mira, particularmente para Argentina, a ver, voy a tratar de ser políticamente correcto. La Argentina está fuera de todas las discusiones estratégicas globales, lamentablemente. El mundo no está discutiendo lo que estamos discutiendo en Argentina. De hecho, no hay ninguna parte del mundo que esté discutiendo lo que estamos discutiendo nosotros acá. Eh, y ahí hay un riesgo, que es que la Argentina no, la actual administración decidió dar la espalda a las discusiones globales referidas a agendas comunes, ¿no? Eh, con una estrategia extremadamente riesgosa, que es no participar. Y eso es muy grave para la nación argentina, no para el gobierno de turno, porque ahí tenemos que diferenciar entre las políticas de Estado y las políticas de gobierno. ¿No? La política de gobierno es la política de la administración de turno, la política de Estado es la política que tiene rango constitucional, artículo 41 de la Constitución, que tiene un marco normativo como la Ley 27.520 de presupuesto mínimo de cambio climático, que recordemos que fue aprobada por unanimidad con 2 abstenciones el 19, el 20 de noviembre del 2019. Todo el arco político acordó la ley de cambio climático y nosotros hoy nos estamos levantando de la mesa de negociación en el marco de la Convención de Cambio Climático. Y fui negociador algunos años, hay un dicho diplomático que dice, si no estás en la mesa, estás en el menú. Eh, Cuando estás dando una discusión donde, como un ámbito como Naciones Unidas, donde no se vota, sino que se acuerda, el único riesgo es irte de la mesa, porque todos van a acordar algo y van a decir, bueno, nos pusimos todos de acuerdo que la cuenta la paga Enrique que se acaba de ir. Y vos te fuiste. Y al otro año decís, pero ¿cómo me hacen pagar la cuenta? Amigo, vos no estabas. Esto es como el consorcio, ¿no? El consorcio vota a cambiar el frente del edificio y hay que hacer una extraordinaria de $1.000 por unidad. Y vos decís, yo estaba en contra, entonces me fui. Bueno, te fuiste, amigo. Se cumplió el quórum, lo acordamos entre todos, tenés que pagar igual. Hay una cuestión un poco de infantilismo con esto de pensar que porque uno no participa en una agenda, la agenda deja de aparecer. Y esto aplica para un montón de cuestiones, desde la Organización Mundial de la Salud hasta cambio climático, pasando por biodiversidad, pasando por tortura, pasando por todo lo otro. Bajando a la Argentina, a tu propuesta concreta, a tu pregunta concreta, sí, las instituciones financieras de la Argentina eh, tienen también, propios de nuestra historia financiera, un marco de operación extremadamente corto. La operación promedio de, financiera en Argentina es una operación muy cortita, 12, 18 meses. Y esta es una agenda de gente que está mirando un poco más a largo plazo. Y acá los invito a que pensemos también en las racionalidades económicas de los que impulsan estas regulaciones y de los que tienen que adoptarlas y ejecutarlas. Los primeros que están corriendo este marco de TNFD son los fondos de pensión.
El primero fue el fondo de pensión noruego, que tiene 1,7 billones de dólares, ¿no? Casi el 1,5, 1% del PBI mundial, un poquito más del 1% del PBI mundial. ¿Por qué? Y porque el señor está diciendo, esa es mi jubilación. Y yo quiero que me cuides esta plata a 20, 30, 40 años. Y yo no quiero que juegues con mi plata o que la inviertas en actividades que pueden verse degradadas en su valor. El fondo de inversión por ahí está pensando a 5 o 10 años. BlackRock, Barclays, Goldman Sachs y demás. Después tenés el banco de segundo piso que le presta a los bancos de primer piso, que ya tiene una operación más corta, está pensando a 5. Y el banco de la esquina está viendo cómo te faja cuando vos te pasás con la tarjeta de crédito. Entonces, la racionalidad económica del tipo que te quiere reventar porque vos te financiás con la tarjeta de crédito para el supermercado, contra la racionalidad económica del fondo de pensión, hay una distancia sideral. Los dos se llaman banquero, los dos son economistas, los dos ven el riesgo, pero la lógica con la que miden ese riesgo es total y absolutamente distinta, y el tiempo con el que miden es totalmente distinto. Ahora, podemos empezar a hablar ya de la Argentina, no del sistema financiero de primer piso, sino más a nivel general, de un riesgo país ecológico. Bueno, creo que es lo que tenemos que empezar a hablar. Y esto lo vamos a empezar a ver, o ya lo estamos empezando a ver con las primeras manifestaciones del Niño, este fenómeno del Niño, que ya están empezando a pegar a nuestro territorio fuerte, que se van a intensificar muy violentamente entre agosto y octubre, y que entre noviembre y febrero nos van a dar sustos muy grandes y nos van a mostrar situaciones que por ahí no vimos nunca o que no vemos hace mucho, mucho tiempo. Sequías, olas de calor, inundaciones, sequías, olas de calor, inundaciones. Por ahí los dos a la misma vez, vamos a tener una parte del territorio con sequías, otra parte con inundaciones. Y esto va a ser una llamada muy fuerte para el sector financiero. Las empresas de seguro lo ven mucho mejor, lo ven mucho más fácil. ¿Por qué? Y porque con la ciclogénesis de Bahía Blanca tuvieron que salir a pagar autos o casas. El banco dice, no sé, yo le estoy prestando a la gente para que se compre las zapatillas o cambie el celular y donde puedo lo liquido. Es otra lógica. Pero sí te digo, yo ahora estuve hace un mes, creo, en la Semana del Clima de Londres y no había ningún ambientalista ahí, ¿eh? Eran todos banqueros de altísimo nivel y aseguradoras diciendo, señores, esto no es ideológico, esto no es un chiste, esto no es una moda, esto llegó para quedarse y el que no se alinea se queda fuera. Con un mensaje muy claro, muy contundente, y diciendo el tema, con un mensaje también muy fuerte, diciendo, carbono y la agenda climática es una agenda casi imposible de comprender para un no experto. Carbono es algo demasiado etéreo, no sé, carbono, yo qué sé, no tengo ni idea, hermano, no puedo, estoy viendo cómo hacer para llegar a fin de mes y no echar gente en la pyme y vos me estás hablando de carbono o el 2030, 2050. Naturaleza, bueno, un poquito más, pero agua, por exceso, por defecto, no tenés que ser experto para entender que sin agua en cantidad y en calidad estás en problemas serios, o con exceso de agua estás en problemas serios. Entonces ahí hay una agenda que se nos viene muy encima y de manera muy, muy, muy rápida. Eh, los países están integrando la agenda ambiental ya en sus políticas económicas y en sus políticas de defensa. Reino Unido, la agenda de degradación ambiental no la maneja DEFRA, el Departamento de Asuntos Rurales y Ambiente, la maneja el Departamento de Seguridad. Las políticas de minerales críticos en Estados Unidos la maneja el Pentágono. La degradación ambiental está vista cada vez más como una hipótesis de conflicto y de migración por todos los departamentos de defensa del mundo. Nosotros hace un mes que tenemos el área ambiental vacante. Raro, raro. Sin juicio de valor. Raro. Me gustaría entenderlo. Incluso si querés desde una... Fíjate que yo les estoy hablando todo de temas económicos, no, no, porque creo que es la discusión que está de moda hoy. Digamos, si querés te puedo decir lo que dije los últimos 15 años, que algunos me han padecido, que venía hablando de que esto hay que hacerlo por una cuestión ética, porque lo dice el Papa Francisco, por nuestros hijos, por el futuro de la humanidad, por no sé qué. Hoy ya es, che, esto es mal negocio.
Esto es mal negocio. Desde la racionalidad netamente económico-financiera, esto es un pésimo negocio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos acá para charlarlo. Excelente, gracias. Me diste todo el marco que necesitaba para entender lo que estaba viendo. Gracias, Rodrigo. De nada. Rodrigo, voy con una pregunta que tenemos en el chat Sí, de Hugo, que nos pregunta cómo se puede integrar el agropecuario en mercados de servicios ecosistémicos. ¿Qué modelo de otro país podemos tomar? de nuevo, yo nunca voy a recomendar un modelo de otro país. Lo que sí te digo es que hay un montón de modelos que están teniendo lugar. Eh, Empiezo por el que a mí más me llama la atención, que es ustedes saben que los británicos, si algo los caracteriza es que siempre han estado adelante en los temas comerciales y los temas financieros. De hecho, ellos inventaron el sistema financiero, ¿no? Los norteamericanos son seguidores de los británicos en muchas cosas, pero los que realmente están pensando como esto no es juicio de valor, digamos, es un dato de la realidad. Los tipos están siempre, y ellos están ahora regulando mercados de naturaleza y mercados de servicios ecosistémicos, trabajando con China, con India, con la plaza financiera norteamericana, o sea. Y el BSI es como el IRAM, el que establece los estándares. Diseñó el año pasado eh, una certificación de nutrientes en suelo. ¿Para qué? Para que se autorregule el mercado con respecto a la regeneración. Cuando nosotros hablamos de agricultura, en nuestro imaginario es una actividad renovable, pero la agricultura es una actividad extractiva. Cuando nosotros estamos exportando 1 tonelada de soja, maíz, sorgo, trigo, estamos exportando nitrógeno, fósforo, zinc, azufre, biodiversidad, agua, minerales. ¿Me explico? No estás exportando soja, estás exportando nutrientes. Esos nutrientes, si vos no tenés un manejo adecuado, regenerativo de suelos, se empiezan a degradar, se empiezan a hacer cada vez más escasos. Y esos nutrientes empiezan a afectar el valor inmobiliario de tu propiedad. ¿Por qué? Porque un campo no vale lo mismo si tiene acceso a la ruta que si no tiene acceso a la ruta, que si tiene acceso al agua no tiene acceso al agua, si es inundable o no es inundable, o si tiene nutrientes adecuados, o vos lo arrendaste durante 15 años, le metiste monocultivo de soja y hoy está desertizado. Entonces, un modelo sería regular medición de nutrientes en suelo con un sistema métrico decimal que permita que vos puedas medir los nutrientes en suelo en los distintos campos en función y que el valor inmobiliario dependa también de las prácticas productivas que tenga el que está arriba. Si vos le metiste herbicidas y pesticidas o hiciste mal uso de agroquímicos, bueno, lo vas a pagar en el valor inmobiliario. Y eso el campo lo entiende perfecto. Cualquier productor ganadero o agrícola tiene clarísimo que el valor inmobiliario es el verdadero negocio, ¿no? En la producción. Hay muchos esquemas de medición de nutrientes en suelo, de medición de biodiversidad, de medición de carbono, de servicios ecosistémicos que están empezando a tener lugar. Hay muchas empresas muy, muy, muy grandes, estoy diciendo grandes, Meta, Amazon Web Services, Google, que ya tienen mecanismos de inteligencia geoespacial que te pueden decir con un pixelaje de 10 por 10 metros todas las características que tiene cada ecosistema estratégico y ecosistema productivo para darte trazabilidad. Hay muchísimas experiencias para hacer. Mi sugerencia es que no nos crucemos de brazos y no esperemos a que vengan a traernos esquemas externos, que nos los impongan y que nos despertemos y que nosotros impulsemos una discusión seria sobre cómo poner en valor nuestros servicios ecosistémicos, definir nosotros cómo lo vamos a medir y sentarnos a acordar con nuestros socios comerciales sobre cómo vamos a poner en valor esto. Muy bueno, Rodrigo, clarísimo. Quiero dar la palabra a Meli, que está con la mano levantada hace un ratito, y después con otra pregunta del chat. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Yo quería preguntar, siguiendo la conversación de los mercados de naturaleza, tengo entendido que en Argentina y en todo el mundo los mercados de carbono están en baja, por así decirlo, pero los mercados de biodiversidad, ¿tenés información sobre cómo están hoy en día en Argentina? Sí, sobre todo la parte de la compra de los créditos, porque uno genera el proyecto, lo certifica todo y después te los compran, ¿o está eso medio frenado también? A ver, em, estás preguntando muchas cosas juntas. Sí, sí, perdón, la Eh, ansiedad. no, tranqui, perfecto, pero digo, aclaremos un poco las cosas. Cuando decimos mercado de carbono, vale la pena, porque si no estamos mezclando peras con elefantes, ¿no? Como sistemas de precio de carbono, que es básicamente los sistemas económicos o instrumentos económicos para desincentivar las emisiones de gas de efecto invernadero, vos tenés sistemas de precio de carbono, de impuesto al carbono, y ese precio a carbono puede tener múltiples formas. Tenés 6, 7, puedes tener la que vos quieras. Una es ponerle un precio a la tonelada de dióxido de carbono, la otra es establecer un sistema de cap and trade, o sea, de límite y comercio regulado. Otra cosa es poner un impuesto al carbono para un determinado sector, decir, bueno, para el sector de generación eléctrica, de termoeléctricas, le voy a poner un impuesto de tanto para fomentar la eficiencia energética, una reconversión. Ahora, no es lo mismo, si querés, hay dos grandes definiciones. Una cosa es el mundo del mercado regulado, puede ser el mercado de México, el mercado europeo, el mercado chino, el mercado de California u otros tantos, que tiene principios de integridad, que tiene organismos regulatorios, que tiene métricas establecidas de mercado y demás. Y otra cosa es el mercado voluntario de carbono, que fue realmente una cosa muy desordenada, ¿no? Ahí me están preguntando por lo de The Guardian. Sí, claramente en un momento el mercado de carbono fue un aquelarre donde todo el mundo emitía bonos de carbono y los otros compraban y no había ninguna trazabilidad. Y eso en un país como la Argentina es bastante complejo porque Argentina no tiene mercado de carbono regulado y porque la Argentina tiene compromisos de reducción nacionales, con lo cual, si vos, Melissa, te pones a certificar bonos de carbono y los vendés a American Airlines, el gobierno nacional está informando en su contribución nacionalmente determinada una reducción de emisiones que vos también se la estás vendiendo a otro, con lo cual en los hechos, en términos netos, a nivel global, estás incrementando las emisiones. ¿Me seguís? Sí, Eh, sí, sí, se entiende. En carbono, esto tiene lo que se llama fungibilidad, que es que una tonelada de dióxido de carbono, por favor, Enrique, no mires el teléfono, me estás manejando, me pones nervioso. Eh, en el mercado de carbono vos tenés una fungibilidad, porque vos podés decir, bueno, una tonelada de dióxido de carbono equivalente es lo mismo acá o en Tailandia. Pero el mercado de biodiversidad no, porque vos no podés decir, bueno, un yaguareté vale por 3 lagartos overos y 5 alces americanos valen por 10 bichitos de luz. ¿Me explico? Es mucho más localizado. Entonces, hubo un salto del mercado de carbono donde dijeron, che, ojo porque vino Kunming Montreal, entonces ahora viene lo de los bonos de biodiversidad que América Latina tuvo mucho que ver. Ahí Colombia dio un paso al frente muy importante con respecto al tema de los bonos de biodiversidad, pero no quedó claro desde el sector privado cuál era el incentivo para la compra de esos mercados, de esos bonos de biodiversidad o créditos de biodiversidad. ¿Me explico? Porque las regulaciones empresariales ya estaba media resentida con el tema carbono y ahora le metimos el mercado de biodiversidad. Yo lo que veo es que hay como un salto hacia mercados de naturaleza que ya hablan de áreas conservadas que están muy relacionadas a los riesgos, vulnerabilidades y dependencias de tu cadena de valor. Te lo digo bien concreto. Si vos sos una marca que vende una gaseosa en una cuenca determinada y tu principal materia prima es agua pura que viene de un humedal de altura y vos tenés modelos que te muestran que tenés reducción de glaciares y de nieve ahí arriba, con lo cual el humedal de altura incrementa la relevancia para asegurar tu aprovisionamiento,
empieza a ser racionalmente económico que vos como empresa inviertas en la restauración, el monitoreo y la regeneración de ese humedal de altura para incrementar tu resiliencia al estrés hídrico. ¿Me explico? Y hasta vos podés ver en términos económicos concretos cuánto genera en términos de retorno económico cada dólar invertido en esa actividad de recuperación económica. En carbono, generalmente tenés un driver que es la regulación de la bolsa donde vos operes o demás. En biodiversidad no termina de quedar muy claro cuál es el incentivo para el que paga de comprar ese certificado, ese bono o pagar esa actividad, pero en naturaleza empieza a ser muy claro, porque todos tenemos muy claro, che, yo dependo de ese río, dependo de ese bosque, dependo de ese humedal, y si hay una degradación en en esos factores, yo voy a pagarlo económicamente y eso me va a impactar en menor productividad, más riesgo, más costo de seguro y tal. ¿Me explico? Entonces yo creo que los bonos de biodiversidad o el mercado de biodiversidad termina siendo como una estación intermedia hacia lo que la Unión Europea está planteando como los bonos de naturaleza. Después en algunos casos hay algunos que asimilan biodiversidad con naturaleza. Yo creo que no es exactamente lo mismo, pero es algo y es parte por lo cual el observatorio existe, que es que no esperemos a que ese mercado se estructure para nosotros participar, sino ser artífices y protagonistas en la discusión y tener un lugar en la mesa para decir, miren, yo te entiendo cómo vos medís la naturaleza, pero yo la mido distinta y acordemos los términos y condiciones sobre los cuales vamos a estructurar un mecanismo de pagos por servicio ecosistémico. No sé si te respondió, te la compliqué más, pero me Y un parece... tema fácil no es, pero se entendió No, perfectamente. Muchas gracias. de nada. Te transmito otra consulta. Algo mencionaste recién. Daniel puso en el chat opinión respecto a lo que pasó de bonos de carbono y la publicación del diario The Guardian y la reacción en precios. Y si ese daño está reparado pensando en el futuro y en el mercado. De nuevo, lo de Guardian lo que planteó es que la empresa Berra, que es la certificadora dominante en el mercado, certificó un montón de bonos de carbono que no eran de lo que se llama alta integridad. Y eso dio lugar a reconocer que el mercado voluntario de carbono era un mercado muy sucio, porque convivían en ese mercado la persona que yo más respeto en este mundo del carbono, le pregunté a una persona de Naciones Unidas de un rango muy, muy, muy alto, le digo, che, ¿qué opinas de esto? Me dice, mira, no es ni tan así ni no es así. En mi opinión, hay un 30% de bonos que son un desastre, que en realidad no reducen absolutamente nada. Hay bonos de carbono relacionados a plantaciones de monocultivo, que en realidad no tienen sistema de MRV, que no tienen alta integridad, no tienen participación, no tienen transparencia y que en realidad no valen para nada. Hay un tercio que están más o menos, o son dudosos, y hay un tercio de muy alta integridad. ¿Por qué? Porque hace muy poquitos años se construyó el panel el IBCBM, ¿no? El panel de alta integridad de carbono, que estipula bien claramente qué es un bono de carbono de alta integridad, salvaguardas, participación y tal. Entonces dice, bueno, los últimos, la última generación, sí podemos decir que son de alta integridad, pero en el medio de eso coexisten otros tantos. De todos modos, yo relativizo mucho el tema del carbono y creo que hay una sobreestimación del tema del carbono. Y de nuevo, fui secretario de Cambio Climático, negociador de Cambio Climático, no por chapear, sino decirle hace 15 años que trabajo en Cambio Climático. Me parece que estamos sobreestimando el tema del mercado de carbono. Todo el mercado de carbono voluntario a nivel global está arañando los 2.000 millones de dólares anuales. 2.000 millones de dólares anuales. Lo que sabemos es que si no movilizamos de 5 a 7 billones, o sea, millones de dólares anuales para restauración de naturaleza, vamos a ese escenario
en donde los grandes decisores a nivel económico global en el Foro Económico Mundial están diciendo nos la pegamos en la pera. No es chiste, no es que te lo está diciendo un científico que vio un modelo, te están diciendo los CEOs y dicen, mirá, yo tengo dependencia de agua, de biodiversidad, de esto, de esto, de esto, de esto, y si no logramos alinear flujo financiero hacia restauración de naturaleza y dejar de destruirla, mi negocio tiende a valer cero. Entonces, sí, carbono, no le pidan mucho más de lo que está dando al carbono. No creo que vaya a darnos mucho más. Y si conocen a alguien que diga que el mercado de carbono puede movilizar 5 billones de dólares, que me llame de nuevo, ahora les paso mi teléfono, me llamo y me quedo hasta las 3 de la mañana escuchando sus razones. Yo no encontré a nadie informado en el mundo, salvo un broker de carbono que diga, che, hermano, no me venga con malas noticias, encontré la forma de vender bonito de carbono, vendía, antes tenía cancha de pádel, después tuve remisería, ahora vendo bono de carbono, y no, amigo, vas a tener que conseguir otro trabajo porque no es por ahí. No estoy diciendo que se termine, digo, se viene algo mucho más grande, mucho más, que tiene muchos ceros más, que es mucho más ambicioso y es mucho más sólido. Entonces, no es que ir para atrás, sino que hay que ir para adelante, pero de una visión más amplia, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Comparto el enfoque y es muy bueno que des los argumentos sostenidos en números, ¿sí? Cuando ponemos números a las cosas, se acaban las discusiones, digamos. Sí, Eh, después hay gente que te tira números que vos decís, ¿de dónde sacó ese dato? Yo lo que les digo, si quieren les paso la fuente, digo, ahora ponen, googleen ahora, ¿cuánto es el mercado voluntario de carbono a nivel global? 2 billones, 2 billions, o sea, 2.000 millones. Es, para nosotros es mucha plata, pero no es nada, chicos, no es nada. El mercado de servicios ecosistémicos va a ser de billions, de trillions, perdón, de miles de millones de dólares. Bien. Te transmito una consulta de Ever que nos deja acá en el chat con respecto a los marcos regulativos que mencionás a nivel macro, si se pueden implementar a nivel micro, es decir, a nivel empresas o pymes. Eh, Se tienen que implementar a nivel bueno, micro. y creo que esto lo podemos combinar con otra consulta de Hugo, que si vamos camino a posibles disputas entre nación y provincias respecto a los servicios ecosistémicos, entiendo que no, por la soberanía de recursos, pero estamos en un contexto que No, a todas las ver, discusiones pueden ahí, librarse. los voy a desafiar un poco. Nosotros somos un país federal, no confederado. El artículo 124 de la Constitución no fue pensado para solucionar los problemas de la política ambiental. Fue un acuerdo político de baja monta relacionado a la distribución de las regalías petroleras y mineras de las provincias en el marco de un acuerdo político espúreo en la Constitución del 94. Y perdón, pero ahí saco título de politólogo. Que las provincias tengan el dominio original de los recursos naturales no significa que sean las dueñas de los recursos naturales. ¿Me explico? No es lo mismo tener el dominio originario que propiedad. Si hay abogados presentes, saben que cada palabra tiene una significancia y es un concepto legal distinto. ¿Sí? Determinan la administración, tienen jurisdicción, determinan la gestión, estamos 100% de acuerdo, pero no es la propiedad. Dicho esto, y esto tiene que ver con el federalismo ambiental, y hay cantidades de casos, de fallos de la Corte Suprema de Justicia que lo que hace es plantear la supremacía federal, porque es verdad, nosotros somos todos partes de un país federal, ¿sí? No, no va en desmedro de las capacidades de las provincias, de ninguna manera, pero sí hay una concertación en la política ambiental, porque vos no tenés 25 países juntitos, o sea, es un país con 25 jurisdicciones que lo componen, que son preexistentes y todo lo que sabemos, pero que tiene que haber una armonización. Dicho esto, no hay por qué tener tal discusión con respecto a la propiedad de los servicios ecosistémicos, porque en los servicios ecosistémicos vos no estás planteando un bien apropiable, como es el carbono. En el caso del carbono, vos haces en un contrato común de carbono, vos haces una cesión
de los derechos de emisiones evitadas o captura relacionadas a una actividad. ¿Sí? Esa cesión, que puede ser más o menos legal, el otro la toma y se la vende a otra persona que la acredita como propia. Si se hace bajo el artículo 6, tiene un ajuste correspondiente donde vos decís, yo saco esa reducción de emisiones o esa emisión evitada de la NDC nacional y se la transfiero al otro, ¿sí? Y lo que estoy pagando es la cesión de ese derecho. ¿Me explico? La transferencia de la propiedad de ese derecho. ¿Está bien? En el caso del esquema de pago por servicio ecosistémico, vos no te estás apropiando del servicio ecosistémico para decir lo voy a reportar como compensación en la Bolsa de Londres. Un esquema de pago por servicio ecosistémico es un esquema donde un privado le retribuye económicamente a otro privado, que puede ser un estado como privado, como dueño de una tierra, por las actividades de cuidado ambiental o de no cambio de uso de suelo o tal. ¿Me explico? Entonces, no hay una apropiación del derecho, sino que hay un financiamiento para asegurar el aprovisionamiento de un servicio ecosistémico que en realidad no deja de ser un bien público global. ¿Me explico? Estás construyendo un bien público, pero estás retribuyendo económicamente a alguien para que lleve adelante esas actividades porque vos sos beneficiario. Te lo digo más fácil. Si vos estás en Charata, en el Chaco, y tenés un campo productivo, el que viene y te trabaja el campo cobra una renta, el que te pone el alambrado cobra una renta, el que te vende los insumos cobra una renta, el que cosecha, el que transporta cobra una renta. El que tiene al lado un bosque en zona roja que te aprovisiona de los servicios ecosistémicos para que vos puedas producir, no tiene ninguna renta. Ahora, si seguís avanzando en la frontera agrícola, degradando ese bosque, empezás a tener los problemas que tenés: desertificación, pérdida de nutrientes, baja de polinización, más sequías y demás. ¿Me siguen? Entonces, el acuerdo ahí es el productor dice, che, Gonzalo, yo estoy dispuesto a reconocerte económicamente si vos me demostrás que estás llevando adelante actividades que me siguen aprovisionando servicios ecosistémicos, a mí y a todo el mundo, pero yo soy un beneficiario concreto y directo. ¿Me siguen? La retribución no es sobre el derecho, sino sobre la actividad, sobre el esfuerzo para ese servicio ecosistémico. Y ese servicio ecosistémico no es apropiable como una transferencia de derechos. Es complejo lo que estoy diciendo. Pregúntenme lo que quieran porque es importante entender con esto que no es que le estás sacando a uno y le estás dando al otro, sino que está diciendo, che, yo te reconozco que con tu actividad de cuidado ambiental estás generando un bien económico y estamos todos dispuestos a reconocértelo económicamente. Muy bueno. La Es verdad que complejo, ¿eh? Es complejo. Quisiera preguntar, ¿puedo meter la cuchara, por favor? por favor, Daniel, Hay, adelante. salvo que hubiera alguien antes, que quiero respetar el orden. Si vos lo determinás así, espero. Dale, Daniel, dale, tranquilo. Respecto de los servicios ecosistémicos que acabas de desarrollar un poco más, me gustaría saber, porque en Argentina yo propiamente mencionaste el caso exactamente mío, pues yo tengo un campo en Salta con bosque nativo que hace 14 años que hay que escribir, que hace 14 años que estoy tratando de protegerlo, lo estoy protegiendo y mis vecinos son todos los campos vecinos son agrícolas, pero ningún vecino está dispuesto a pagar nada por mis servicios ecosistémicos. Eh, Vos mencionaste que tal vez sí habría esa voluntad, no la veo acá en la Argentina, al menos en ese sector. Así que ahí me gustaría saber si conocés algún caso de esos acá o, por ejemplo, de algunas, tal vez empresas europeas que estén dispuestas a pagar por servicios ecosistémicos en otro lugar, como por ejemplo en Argentina, para
ser, digamos, indirectamente beneficiados? ¿O cuál sería el otro beneficio que ellos podrían tener dentro de esa lógica de servicios ecosistémicos? Muchas gracias. Gracias. Por eso les mencioné las regulaciones de los países y les mencioné como las condiciones habilitantes para que esto suceda. Los países que tienen mecanismos de pago por servicios ecosistémicos lo que hacen, todo lo que les mencioné, después les comparto la presentación con todo gusto, y está bueno que lo investiguen, porque son regulaciones que están todas abiertas y hay cantidades de artículos sobre cada uno de ellos, establecen incentivos y condiciones para los que los privados tengan eh, más atractivo para invertir y reconocer pago por servicio ecosistémico. ¿Me siguen? La regulación acá es importante, no es algo espontáneo que va a salir tu vecino a decirle, che, la verdad que te recontrabanco porque gracias a que vos tenés un bosque en zona roja, yo tengo polinización, entonces te voy a dar 2 quintales de... No, no va a suceder eso. Ahora, la Ley de Restauración de Naturaleza de la Unión Europea dice, che, el habernos pasado en la degradación de ecosistemas estratégicos afecta a la infraestructura crítica del territorio europeo, con lo cual tenemos que trabajar juntos en establecer un esquema de condiciones y de incentivos para que todos restauremos el 20% de los ecosistemas degradados como una política económica para reducir riesgo en nuestra población, porque esto impacta en todo lo que hablamos antes. Entonces, estableces una serie de condiciones de política pública, decir, bueno, le doy incentivos fiscales, acceso a crédito, mejora para acceso a cupos, beneficios de tal o cual manera, para incentivar a aquel que esté dispuesto a invertir en el reconocimiento de el esfuerzo relacionado a aprovisionamiento de servicios ecosistémicos. ¿Me explico? Y eso es Sí, una sí, sí. cuestión que no se copia, se discute a nivel técnico, público y político, se construyen las condiciones, no es nadie en contra de nadie, tiene que ser un esquema en donde ganen todas las partes. Los países que han impulsado estas políticas de manera seria han tenido muy buenos beneficios y el sector productivo está a bordo. Yo di una presentación el jueves pasado, no el anterior, en la sociedad rural, hablando sobre esto mismo. Y yo pensé que me iban a sacar a tomatazos o a rebencazos. Y fue súper interesante. Todos los productores ganaderos diciendo, tenemos que empezar a plantear un esquema de pago por servicio ecosistémico. Nosotros estamos aportando servicios ecosistémicos, nos miden el carbono, pero no nos miden nutrientes en suelo, regeneración, biodiversidad. eh, y el coordinador del evento de la sociedad rural vino y dijo, este encuentro, el de servicios ecosistémicos en la producción rural y el de la mesa de la carne, fueron los que tuvieron más inscriptos de toda la sociedad rural. Y hoy CREA, APRESID o cualquier asociación agrícola ganadera del mundo está dando esta discusión. De hecho, te digo una cosa más. Hace 3 semanas, Donald Trump firmó una orden ejecutiva, Donald Trump, una orden ejecutiva incentivando la producción regenerativa en el sistema de agricultura norteamericano. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Estuvo viendo Greenpeace o se asoció al Partido Verde? No, porque es un tema de seguridad nacional. Porque la producción intensiva sin regeneración te hace más dependiente de los fertilizantes extranjeros, te hace dependiente de agroquímicos, te impacta en reducción de nutrientes en tu producción alimenticia, te impacta en cuestiones económicas y estratégicas. Entonces, lo que es interesante es que esta agenda ya no es una agenda de niño rico con tristeza vegano de Palermo. Es una agenda que se te acercó, todo bien con los niños ricos con tristeza de Palermo, no estamos enojados con ellos, pero digo, no es una agenda externa de gente elevada espiritualmente, sino que es una agenda bien concreta en lo productivo que tiene costos económicos concretos. Y que por el contrario, las economías que impulsan marcos adecuados para lograr acuerdos para el cuidado ambiental, integrándolo en la ecuación económica, tienen un beneficio económico concreto y palpable. ¿Cómo es? No sé, pero tenemos que dar la discusión.
o conviene dar la discusión? Creo que somos el único país de renta media de toda América Latina que no está dando esta discusión. Probablemente esta reunión sea la única que hay hoy en todo el país con respecto a este tema. Y en otras partes del mundo esto es un tema que se está discutiendo en todos los sectores permanentemente. Ahí está justamente la oportunidad. Puedo, no sé si puedo ya volver a decir algo, Rodrigo. Te agradezco. Yo lo que veo en la Argentina, digamos, vos mencionas caso de la Unión Europea, supongo que es, digamos, de alguna manera compensar dentro del mismo territorio los servicios ecosistémicos que prestarían algunos, tal vez propietarios de campos o lo que sea, a las otras empresas. Eh, Me parece que es lo que vos estabas diciendo, si no, por favor, corregime. Acá en la Argentina yo veo, lamentablemente, y me gustaría decirlo, que creo que lo vemos todos, o sea, tenemos la ley de bosques que ha sido siempre desfinanciada, nunca pagó más del 5% del presupuesto que tenía asignado. Sin embargo, hay restricciones, o sea, los propietarios de campo que tienen, yo hablo, por ejemplo, de lo que conozco que es ahí en la zona del Chaco americano, en la provincia de Salta. Muchos propietarios que tienen campos nunca accedieron a la ley de bosques y no saben ni lo que es porque no había incentivos para poder acceder a esos fondos para poder mantener los bosques y lo que se ha producido es al revés, una concentración de la tierra porque los pequeños y medianos propietarios han ido teniendo que vender esos bosques en vez de mantenerlos y, digamos, prestar esos servicios ecosistémicos. O sea que tenemos una deuda gigantesca hacia el interior nuestro, teniendo una ley, o sea, que nunca la pudimos hacer cumplir en su totalidad. Eh, Así que yo lamentablemente soy un poco pesimista, a pesar de que hace 14 años que estoy con el campo y tal vez en algún momento de forma privada podemos conversar o no, ahora como quieras. Sin embargo, sigo pensando en que el bosque tiene, y obviamente, los servicios que vos mencionas hacia los vecinos, por ejemplo. Y y agrego una cosita más que es el reordenamiento territorial que hizo Salta, después de 10 años o más de no haberlo hecho, o sea, haber incumplido, establece restricciones para zonas donde ha sido muy desmontado, que son cuencas sobre desmontadas, y no le obliga a los que de alguna manera han obtenido la renta de todos estos años por esos desmontes a volver a reforestar para llevar la cuenca a un nivel razonable de bosque. Y los otros propietarios que podrían tener alguna ganadería con un poco más de espacio para tener un ingreso menor, una ganadería, por ejemplo, bajo monte, con todo el respeto de la ley, de la biodiversidad, ya no la pueden hacer. O sea que estamos siguiendo, no sé si se entendió lo que quise decir, beneficiando a los que sacaron renta durante 15 años con los desmontes sin decirle, che, aumenten la cantidad de bosques que ustedes tienen y los pequeños productores que están por ahí que podrían tener una producción más sustentable del bosque tienen una restricción casi total por el uso de ese bosque. Eh, Sí, bueno, la ley de bosques es compleja en su implementación. No solamente está desfinanciada, sino que es compleja en su implementación y mal gestionada, ¿no? Hay muchos problemas de rendición, temas de auditoría, bueno, en fin, tiene muchas complejidades, mucho vericueto. No la tomaría como una referencia de esto. Eh, lo que sí creo es que las provincias pueden establecer su mecanismo de pago por servicio ecosistémico sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, Pueden establecer mecanismos de diverso tipo, incluso generar algún tipo de instrumento económico financiero relacionado al cuidado ambiental con distintos tipos de beneficios, sin ninguna duda. Y pueden canalizar recursos muy buenos para mejorar la resiliencia territorial, sin ninguna duda. No tienen que esperar a la nación. De hecho, si yo fuese gobernador, arrancaría y armaría mi propio esquema antes de tener
nacional, porque después la ley nacional probablemente va a ser un poco más restrictiva. En cambio, si vos lo sancionás antes, te parás adelante. Hay una gran oportunidad que nadie está pudiendo ver, pero porque también tiene que ver con una limitación que tiene la política argentina, que nunca nadie se animó a tener una política ambiental en serio. Disparen, pero nadie, Claro, ningún nada, sector exacto. político Rodrigo, se animó a hablar en serio de política ambiental. Ujú, exactamente. Ni de izquierdas, Bueno, ni de derechas, ni de arriba, ni de abajo, nadie se lo tomó en serio. Fue bueno, sí, queda lindo decirlo. En alguna época estaba de moda, en otra medio de moda, pero en realidad en los hechos no hubo un entendimiento. De hecho, si vos decís, bueno, referentes políticos con agenda ambiental seria, sin repetir y sin soplar. El, Rodrigo Rodríguez Tonsky. no, yo no soy un referente político, gracias a Dios, pero tuve un breve paso por la política y así me fue. Salí volando, pero no es algo que esté en la discusión política. De hecho, yo tengo muchos diálogos con autoridades provinciales, con legisladores, no la entienden. No lo entiende. Hay mucho de eslogans así que quedan lindos y no sé qué, pero cuando haces un doble clic no terminan de entender lo que están hablando. Estás hablando de la gestión del territorio, estás hablando de la gestión de los recursos que te dan la vida. Estás hablando de la base misma del valor de tu economía. ¿Estamos de Yo acuerdo? creo, Ay, Rodrigo, sí, 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 te interrumpo porque vos recién, ya con esto creo que cierro yo por mi intervención. Mencionaste lo de la ley de bosque que no lo tendrías como ejemplo. Yo, sin embargo, sí, ahí no coincido con vos, salvo que no haya alguna cosa que no conozca, porque justamente la ley de bosque establecía un fondo y en el tema de las rendiciones y demás, yo lo conozco porque he trabajado un poco, sí, como propietario. Eh, Se ha ido complejizando y se han armado, yo voy a decir una palabra muy fea, kioscos para acceder a los fondos. Entonces, cada vez era más complicado burocráticamente acceder a los fondos, cuando debería haber sido algo lo más simple posible. Nosotros tenemos que buscar cosas simples, legales, pero simples. Y la ley de bosques no fue, pero no porque la misma ley sea compleja, sino porque lo que se metió en el medio, que es la burocracia y algunos personajes medio nefastos en cada provincia, que han ido complejizando el proceso y de ahí se desvirtuó. No solo por la ausencia de fondos, sino que por los pocos fondos eran cada vez más de difícil acceso. Difícil acceso entre comillas, ¿no? O sea, tengo mi percepción, por lo menos en sí, alguna provincia. Rodrigo, por la duda te aviso que después tenemos que ir a la consulta de Erika, sí. así No, cortito, creo que es una buena ley mal implementada. Y que hoy, como bien decís vos, podría ser mucho más simple porque hoy tenés instrumentos tecnológicos mucho más simples para viabilizar eso. La 26331 es una norma que se estudia en todo el mundo, en su espíritu. Después en la implementación, bueno, desde la desfinanciación hasta la burocracia, lo pesado y lo opaco en la implementación y la rendición y las auditorías y demás. Y coincido que hay cosas que son bastante oscuras, pero también hay cosas que son muy buenas. Los esquemas de pago, de hecho, es la única ley que habla de servicios ambientales, ¿no? La 26331 es la única que dice la palabra servicio ambiental o el término servicio ambiental. No hay otra ley en la Argentina que hable de eso. Entonces, bueno, es un punto desde el cual incluso uno podría, para una regulación provincial, tomarse para decir, bueno, yo quiero generar un esquema de retribución de provisionamiento de servicios ambientales relacionado a la 26331 y procedimentarla de tal manera en la provincia. Pero lo vería en el marco de algo más amplio, que es también ver lo que está pasando en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, en México, en Canadá, en Reino Unido, en Australia, en Europa y demás, y entendiendo muy bien cuáles son los incentivos de las empresas para aportar también y co-construirlo con las empresas, pues las empresas
van a tener que empezar a demandar esta clase de instrumentos. Perdón, voy a lo de Erika. ¿Qué decía Erika? Importante expresar la Gracias, Rodrigo. Hola, perdón. gracias. Buenas tardes. Sí, yo me presento, yo soy gestora socioambiental de Colombia y específicamente trabajo en la región del eje cafetero. Mi trabajo se desarrolla en inversiones públicas y privadas con modelos de compensación ambiental y restauración de fajas paralelas a cuerpos de agua y mitigación del riesgo de deslizamientos en zonas de interés ambiental. Esos acuerdos que yo realizo con los propietarios a medida que voy encontrando las áreas focales donde se van a realizar estos procesos se hacen bajo acuerdos de voluntades, que de por sí ya es un reto muy grande porque depende mucho también de la voluntad del propietario en tener un compromiso de conservación. Y a pesar de eso lo hemos logrado. ¿Qué me he encontrado yo como reto y oportunidad? Resulta que hay unos criterios de elegibilidad que son similares a los que usted menciona dentro de la conversación y que algunos de esos predios o áreas de interés quedan por fuera porque su área es muy pequeña para lo que la inversión amerita. Sin embargo, son ecosistemas estratégicos muy interesantes de esta zona y por lo cual yo estoy desarrollando un modelo de intervención con bancos de hábitat que me permita equilibrar esos ecosistemas estratégicos con actividades productivas que se generen en la zona. En ese sentido, ¿usted considera que estas inversiones que en este momento a través de organizaciones internacionales o proyectos a los que yo me pueda presentar puedan financiar específicamente la búsqueda de estas áreas que son menores a 10 hectáreas y que yo pueda realizar ese proceso? Porque ese ha sido como el pequeño retraso en la forma en la que yo expongo este modelo de compensación hacia otros organismos. Gran punto. Las iniciativas que, bueno, primero ahí en Colombia ustedes están bien adelante varios años. Yo estuve trabajando los últimos 3 años en Colombia para el BID en este tema y la Superintendencia Financiera ya tiene regulado productos financieros relacionados a servicios ecosistémicos y tienen regulaciones súper de avanzada. En la práctica todos estamos de acuerdo que es complejo implementarlas. Pero ahí hay un sesgo que vos mencionás que me parece que es súper importante, que es que estas prácticas apuntan inicialmente a escalas mayores, ¿no? Los bancos de hábitat son de 500 hectáreas más o menos, y a los Correcto. productores alrededor de 10, al finquero, le resulta difícil. Sin embargo, Finagro estuvo trabajando bastante en el diseño de créditos específicos para eh, finqueros. Eh, Particularmente también hay otro tema que es el de contaminación, ¿no? Estamos teniendo varios problemas, particularmente productores de cacao que están exportando con metales pesados por minería ilegal. Y si no logramos, y eso empieza a generar problemas comerciales grandes, ¿no? Está documentado, van a encontrar bastante información online. Y eso demanda invertir en eh, mejoras ambientales para poder tener más servicios de regulación, para poder tener mejor agua, para poder evitar tener contaminación en la producción, para que después no te lo frenen afuera. Eso me parece que va a demandar un músculo más. Yo me aliaría con Asobancaria o con Finagro, con instituciones de ese tipo, como para ver cómo orientar los recursos más a concreto, Erika. No, hoy no estoy viendo en el financiamiento internacional y la cooperación proyectos orientados a esto que tan bien describís, que es cómo financiar la reconversión productiva y la restauración en pequeñas fincas. Es un gran tema. Aparte por los costos de transacción y porque todavía son prácticas que están en plena evolución, ¿no? Sí, correcto. Y por eso encontré ese vacío en cuanto a la gestión ambiental, pero al mismo tiempo una oportunidad individual para poderme Sí. lanzar como hacia otros negocios verdes. De hecho, en este momento y para las personas que están, hay un curso
que es completamente gratuito sobre naturaleza y finanzas, que se llama Gestión de Riesgos y Oportunidades, y precisamente es patrocinado por algunos de organismos como la WWF o incluso hasta parte de la cooperación internacional entre el gobierno colombiano e Inglaterra. Entonces va muy relacionado con el referente que usted ha marcado y pues la posibilidad en que todos también podamos generar la apropiación social del conocimiento y repartirlo en los intereses de cada uno a nivel profesional. Muchas gracias. Ahí es importante lo que mencionás. Parte de lo que también estamos tratando de hacer en el observatorio es identificar estos cursos. Hay mucha información que está muy segmentada, muy desarticulada, pero hay mucho curso de capacitación, hay mucho documento, guía metodológica, hay mucha información sobre lo que está pasando en esto y es un enorme desafío sistematizarla, pero creo que si logramos un mejor entendimiento de la agenda, la oportunidad es muy relevante. Gracias, Rodrigo. Te sigo en LinkedIn, muy amable. Gracias, Erika, un gusto. Saludos para allá. Muchas gracias, Erika, por tu participación. Eh, ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que quiera? Aprovechemos los últimos minutos de Rodrigo, que para Yo me mañana puedo tiene quedar más igual malas 5 días con noticias. esto porque me fascina, como verán, es un tema que me apasiona. Y les hago una aclaración también. Me resulta bastante triste tener que hablar de los beneficios económicos de la naturaleza y que no podamos haber reaccionado por una cuestión de conciencia o de ética, ¿no? Que tengamos que llegar a sentir que nos impacta en el bolsillo como humanidad para darnos cuenta que teníamos que cuidarlo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Así que ahí la esperanza. Ahí, Daniel, lo del grupo, les paso la presentación, pero recién Sofía Maldonado, del equipo del observatorio, pasó todas las redes sociales del observatorio, que ahí están todas las novedades, y se pueden inscribir para que les llegue el newsletter y toda la información que vamos diseminando permanentemente. Ahí lo copié en el chat. Excelente, Gracias. Rodrigo. Bueno, ya estamos en hora de ir finalizando. Nuevamente renovar el agradecimiento, Rodrigo, por tu tiempo, por traernos tan buena información y información de tan buena calidad, ¿no? En una era donde está muy desperdigada toda la información y cuesta que haya alguien que le ponga un hilo como lo haces vos, así que agradecerte por la claridad de los conceptos. Por supuesto, la invitación a todos a seguir a Rodrigo, a seguir al observatorio, sumarse al nodo de carbono neutralidad acá en Campus Norte. Vamos a estar, como les comenté al inicio, anunciando próximos cursos. También estamos abiertos a escuchar qué necesidades de formaciones hay para generar espacios formativos. Y bueno, nada, creo que este va a ser el primer encuentro, Rodrigo. Lamentablemente, A no quiero disposición. decirte cuándo hacemos el próximo, pero hay condiciones. A las órdenes, estaría realmente muy bueno. Cierro con 3 mensajes. Una invitación, una idea y un agradecimiento. Agradecimiento por su tiempo y su atención. Una invitación a que lean lo que les comparto de la presentación, que investiguen y que hagamos de acá a un mes otra reunión, ya habiendo hecho doble clic en cada uno de estos temas para intercambiar y por ahí con la pregunta que ya sea, ¿cómo bajamos esto a la Argentina? ¿Cómo lo traemos acá? ¿No? Digo, se pegan una revisión del marco de Europa, el británico, el chileno. Digo, si pudieron en Chile acá a la vuelta y están movilizando miles de millones de dólares, fíjense lo que les dije, una colocación de bono movió más que todo el mercado de carbono a nivel global. Una colocación. Acá, no en Finlandia, acá. Entonces, invitación a eso, agradecimiento y una idea que pasen a llamarse nodo de naturaleza positiva en vez de carbono neutralidad. Con la carbono neutralidad, mi querido amigo, ya no hacemos absolutamente nada bueno.
Ya pasamos de 1,5 grados, estamos yendo a toda velocidad hacia 2. Muy probablemente este sea el primer año en el que el planeta va a pasar de 2 grados centígrados anuales, no todavía interanuales, o sea, estacionales, pero es una muy mala noticia. Créanme que es una muy mala noticia. Quizás es de las noticias más complejas que tenemos que lidiar como humanidad y no le estamos prestando suficiente atención. Ahora lo que nos toca es naturaleza positiva, o el nombre que quieran, pero ya desintegrando todo. No alcanza solamente con reducir emisiones y tampoco alcanza con cuidar la naturaleza si no nos cuidamos nosotros entre nosotros. Porque así cuidemos la Totalmente. naturaleza, lo que viene es durísimo. Y lo que caracteriza a los seres humanos y que nos permitió ser la especie dominante sobre la Tierra hasta ahora fue nuestra capacidad de colaborar sobre una idea común de un proyecto colectivo. No somos ni más inteligentes, ni más rápidos, ni más fuertes que un orangután, un elefante o un delfín. Nuestra diferencia está en entendernos, en construir un proyecto común y colaborar. Entonces necesitamos empezar a colaborar, entender que nos tenemos que cuidar nosotros, tenemos que entender que somos parte con el ambiente y que no hay ninguna actividad económica si los seres humanos no tienen salud, no hay salud ambiental y no prosperamos entre todos. Es algo bastante básico, pero como estamos en tiempos en que tenemos que discutir que el agua moja, conviene recordar que es un tiempo de interpelarnos y repensarnos un poco entre todos, ¿no? Así que gracias por su tiempo, a las órdenes, ahí tiene mi correo, después te paso, Gonzalo, la presentación y feliz de volver Excelente. a encontrarnos y seguir conversando sobre esto. Perfecto, perfecto. Yo me voy con esta idea, Rodrigo, de que cuando hablamos de ambiente, que suena una palabra del siglo XVIII, ya hoy estamos hablando de economía, riesgo, inversión, desarrollo, primas de riesgo. Estamos llevando la conversación a un territorio del lenguaje común que es el signo monetario, ¿no? Entonces, es fundamental seguir impulsando esto. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que han dispuesto su tiempo para participar. Vamos a estar subiendo el webinar al YouTube, al canal de YouTube de Campus Norte, y vamos a estar compartiendo la información. Gracias a todos y que tengan muy buenas Gracias. tardes. Gracias, hasta luego, buenas Adiós. tardes. Gracias, Adiós. Rodrigo. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.